Esencialmente, el registro de los resultados de una acción respecto a todas las unidades y sectores se basa en el principio de la partida cuádruple contable, a fin de garantizar la coherencia total de las cuentas, porque la mayor parte de las transacciones afectan a dos unidades institucionales. Cada transacción de esta clase ha de ser registrada 2 veces por cada uno de los agentes que intervienen en ella. Algunos principios son: 1. Una prestación social en dinero pagada por una unidad gubernamental a un hogar se registra en las cuentas del gobierno como un empleo, bajo la correspondiente clase de transferencias, y como una adquisición negativa de activos en dinero y depósitos. En las cuentas del sector hogares se registra como un recurso en transferencias y como una adquisición de activos en dinero y depósitos. El principio de la partida cuádruple contable se aplica incluso cuando en las cuentas no aparezcan las relaciones intersectoriales detalladas de quién con quién. 2. Las cuentas de la nación no se compilan de la misma manera que las de una unidad empresarial o del gobierno, es decir, registrando de forma efectiva todos los flujos producidos en un período dado. Dependen de las cuentas de diversas unidades que no siempre son coherentes ni completas, o que ni siquiera están disponibles. En el caso particular de las cuentas de los hogares tienen que emplearse otras estadísticas, como son las encuestas de hogares, para poder elaborar un conjunto completo de cuentas. Es esencial conciliar las distintas fuentes de datos de acuerdo con las restricciones de coherencia impuestas por el principio de la partida cuádruple contable. 3. Las transacciones u otros flujos y los stocks de activos financieros y pasivos han de registrarse en el mismo momento en las diferentes cuentas de las dos unidades que intervienen en ellas, como consecuencia del principio de la partida cuádruple, en el que prevalece el principio general de base de vengado. Es decir, que las transacciones entre unidades institucionales han de registrarse cuando nacen, se modifican o se cancelan los derechos y las obligaciones. 4. Las transacciones internas de una unidad institucional se registran de forma análoga en el momento en que se crea, transforma o extingue el valor económico. En general, todas las transacciones son consideradas siempre como intercambios de valor económico. 5. Hay que distinguir cuidadosamente entre el momento en el cual la transacción tiene lugar y el correspondiente movimiento efectivo de caja, excepto cuando se trata de una transacción en especie. Aunque la transacción, por ejemplo la compraventa de un bien, y el pago o el cobro sean simultáneos, ambos aspectos siguen existiendo. El comprador contrae un pasivo, el vendedor adquiere un derecho como contrapartida de la entrega del bien. Después, tanto el pasivo como el derecho se cancelan con el pago. En la mayoría de los casos hay un desfase temporal entre la transacción efectiva y el pago o cobro correspondiente. Las cuentas nacionales registran las transacciones efectivas de acuerdo con el principio de base de vengado, y no de base caja, siguiendo el mismo principio que la contabilidad empresarial. 6. Pese a que el principio de base de vengado es claro, su aplicación no es sencilla. Las unidades institucionales no siempre aplican las mismas reglas y, aun haciéndolo, es posible que se den diferencias en el registro efectivo por motivos prácticos, como los retrasos causados por las comunicaciones. Por lo tanto, los agentes que intervienen en las transacciones pueden registrarlas en momentos diferentes, a veces incluso en períodos contables distintos. Consecuentemente,
Existen discrepancias que el sistema de cuentas nacionales elimina mediante ajustes ex post. Dado que el momento en que nace un derecho o se contrae un pasivo no siempre es inequívoco, haciendo surgir problemas de aplicación. 7. El principio contable de la partida cuádruple se aplica en el registro de una transacción, por el mismo valor en todas las cuentas de los sectores que intervienen en ella. El mismo principio se aplica a los activos y a los pasivos, por lo que un activo financiero y su pasivo de contrapartida tienen que registrarse por el mismo importe en las cuentas del acreedor y del deudor. 9. En ausencia de transacciones de mercado, la valoración se realiza de acuerdo con los costos incurridos. Por ejemplo, en el caso de los servicios no de mercado producidos por el gobierno, o con referencia a los precios de mercado de bienes o servicios análogos. Cuando se trata, por ejemplo, de servicios de viviendas ocupadas por sus propietarios, la base apropiada de valoración de los activos y pasivos es el valor al que podrían comprarse en los mercados en el momento en que se requiere la valoración, utilizándose preferentemente los valores observados en los mercados o bien los estimados a partir de los precios observados en los mercados. Cuando esto no sea posible, los precios corrientes a utilizar para la valoración de los balances pueden aproximarse de otras dos maneras: acumulando y revalorizando las transacciones a lo largo del tiempo, o estimando el valor actual descontado de los rendimientos futuros esperados de un activo dado. 10. Los activos y los pasivos se valoran a los precios corrientes en el momento al que se refiere el balance, no a sus precios originales, porque las cuentas nacionales se basan en el supuesto de que los activos y pasivos se revalorizan continuamente a precios corrientes, aun cuando las revalorizaciones tengan lugar solo periódicamente. 11. Las transacciones internas se valoran a los precios corrientes en el momento en que se efectúan dichas transacciones, no a sus precios originales. Estas transacciones internas incluyen las entradas y las salidas de las existencias, el consumo intermedio y el consumo de capital fijo.